Para la lectura bíblica del devocional de este día corresponde leer de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, los capítulos 5 y 6 completos. En esta grabación leeremos completo el capítulo 6. Capítulo 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fin del capítulo 6. El texto base para el tema de hoy es el que dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. Hemos visto ya someramente el alcance del Evangelio, potencia de Dios, en cuanto a la perfecta salvación eterna que nos ha proporcionado. Y ahora, luego de recordar el apóstol que hemos sido justificados y reconciliados con Dios, nos presenta otro aspecto poderoso de esta obra perfecta, y es a la que se refiere cuando en el capítulo 6 trata la situación del hombre viejo y el pecado reinando en él. Y así como hemos aceptado con plena certidumbre de fe lo revelado en los primeros 4 capítulos, debemos también aceptar lo que se nos revela en el capítulo 6, sobre la crucifixión del viejo hombre juntamente con Cristo. Romanos 6:6.
Un hecho tan real como la muerte de nuestro Salvador y que ahora Dios quiere, pues para ello lo ha revelado, que experimentemos en plenitud, con el propósito de que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. Por lo que se deduce que podemos ser creyentes y salvados, pero aún bajo el dominio del pecado, lo cual no glorifica para nada al Señor. Hermanos, nosotros que nos hemos beneficiado con la gracia salvadora, sepamos ahora y meditemos que esta gracia sigue en profundidad con el propósito de librarnos del pecado y capacitarnos a ser siervos de Dios. Romanos 6:22. Para ello, presentémonos al Señor con humildad y fe, y Él hará. Romanos 6:13. Amén.